Hola, vamos a ver la segunda parte del tema de planificación de recursos empresariales, ERP. Una vez que hemos visto en el anterior vídeo lo que son los antecedentes del ERP, ahora voy a pasar a explicaros lo que es el ERP en sí. El concepto de ERP, pues las siglas viene de Enterprise Resource Planning y es un modelo de gestión integral dentro de la empresa. Es decir, ya hemos visto los antecedentes en el que el MRP te daba la capacidad de producción de artículos dentro de la empresa, el CRP las restricciones de capacidad de producción, y entonces ahora se juntan más departamentos dentro de la empresa. Pusimos el ejemplo de que a lo mejor el MRP te establece órdenes de compra, pero si no está integrado con el módulo financiero dentro de la empresa, pues a lo mejor te puede dar el caso de que no tienes suficiente capacidad, dinero para comprar una determinada remesa de artículos. Entonces, por eso todo tiene que estar integrado, todos los procesos, los departamentos tienen que estar integrados en una única herramienta que sería el ERP. El ERP además está dentro de lo que se conoce, que ya lo vimos también en la primera parte, del back office de la empresa, o sea, la parte interna de la empresa que no tiene contacto directo con el exterior. Aunque bueno, eso de que no tiene contacto directo es un poco relativo, pero vamos, quiero decir que no está actuando directamente sobre los procesos de clientes, de proveedores o de partners, es la parte más interna dentro de la empresa. Lo que me da además es una visión no solo vertical, que era lo que pasaba antes en los diferentes departamentos de la empresa, es decir, el departamento de finanzas pues tenía regulado todo su sistema de contabilidad, el departamento de ventas, el de producción, pero sin embargo la gran mejora que tiene el ERP es que nos empieza a dar, además de esa visión vertical de la empresa, la visión horizontal, o sea, la que relaciona los diferentes departamentos dentro de la empresa. Por eso se dice que es una gestión integrada dentro de la organización. ¿Cuáles son las características básicas que tiene el ERP? Una de las características, yo creo que la fundamental, es que presentan lo que se conoce como arquitectura de dato único. ¿Qué es la arquitectura de dato único? Eso implica que un dato dentro de mi sistema de producción no está duplicado dentro de lo que es la base de datos de nuestro sistema ERP, ¿de acuerdo? O sea, nunca está duplicado. ¿Por qué? Porque si un dato está duplicado, a la hora de hacer una modificación es posible que se realice en un sitio sí y en otro sitio no. Con lo cual afecta, como vemos ahí, a la cuarta característica básica que tienen los sistemas ERP, que es la integridad de la información. Cuando los datos están duplicados, esa integridad se ve muy afectada. Otra de las características, como vemos en la segunda, es la escalabilidad teórica ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el ERP tiene que ser capaz de crecer al mismo ritmo que crece la empresa. Tanto a nivel de usuarios, ¿vale? Es decir, si una empresa pues, empieza teniendo 50 usuarios y después a lo largo de una década aumenta a 200 o a 500 o a 1000, pues nuestro ERP tiene que ser capaz de asumir esa cantidad de usuarios que van a trabajar con nuestro sistema. Y luego, por otro lado, también a nivel de funcionalidad, que muchas veces eso se nos olvida. Es posible, los sistemas ERP tienen que tener esa escalabilidad a la hora de funcionalidad, de que yo pueda ir añadiendo módulos al ERP que en principio no estaban orientados desde un principio. Entonces, con eso lo que voy añadiendo es esa funcionalidad que me va proporcionando toda la información que yo quiero gestionar dentro de la empresa. También tiene que adaptarse, como vemos ahí la tercera característica, dinámicamente a los cambios y a la evolución que tiene la empresa. ¿De acuerdo? Es decir, si una empresa pues, de pronto empieza a fabricar, o lo contrario, o establece que en determinados aspectos pues, le sale más económico hacer un outsourcing, porque ha cambiado un poco la política del mercado, pues el ERP tiene que ajustarse también de una manera fácil y rápida a esa evolución que va teniendo mi empresa. Y por último, tiene que tener también un acceso normalizado al mundo exterior.
Quiere decir, tiene que comunicarse con otras soluciones informáticas que vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes temas de esta asignatura, pues tiene que establecer esas conexiones o esas interfaces de comunicación de datos con el resto de soluciones que vamos a ir teniendo. ¿Cuál es el ciclo de vida de un ERP? Pues el ciclo de vida de un ERP es un poquito diferente al que hemos podido ver en las asignaturas, por ejemplo, de ingeniería del software. Como hemos reflejado ahí, tendríamos aproximadamente 2 olas. En la primera es la primera ola, la inicial, en la que nos surge esa capacidad, esa necesidad de adoptar una solución de este tipo. Con lo cual empieza con la decisión de adoptar. Luego sigue con la adquisición de la solución informática, que en la mayoría de los casos no va a ser una solución a medida, como veremos luego en una gráfica, sino que va a ser una solución que ya está implementada en el mercado y que va a ser adaptada a una empresa en concreto de un sector concreto. Y por último, la implantación. Esa sería la primera ola, es la ola inicial. Sin embargo, luego vendría la segunda ola, que es mucho más larga y estable a lo largo del tiempo, como vemos abajo, en la que tendríamos el uso y mantenimiento de la herramienta. Las herramientas siempre van adaptándose, creando nuevos informes, nuevas funcionalidades, como hemos visto antes. Va evolucionando, como vemos ahí en ese segundo ciclo, va evolucionando hasta que al final pues, se toma la decisión de abandono a lo largo de los años. Entonces este sería el ciclo de vida completo de un sistema ERP. Aquí podemos ver el conocido diamante de SAP, ¿vale? SAP es el ERP por excelencia de las grandes empresas. Es un sistema ERP, pero normalmente los clientes que tiene son multinacionales, son empresas de más de 250 trabajadores. Normalmente SAP, bueno, pues para ir al segmento de mercado de pymes, pues también tiene otra solución que es el Business One, que es una solución ya directamente adaptada y simplificada para pymes. Aquí podemos ver en el gráfico que hay ahí, en rojo, podemos ver lo que sería todos los módulos asociados al sistema financiero dentro de la empresa. El módulo que siempre hay que implantar dentro de una solución SAP es el módulo FIO o módulo financiero, y luego pues podemos ir añadiéndole dentro de la misma línea el módulo de o contabilidad de costes, el módulo de tesorería y el módulo de proyectos, pero desde el punto de vista contable. Luego vemos que en lila tenemos otros 2 módulos, que sería el módulo de workflow. Un workflow establece un sistema en el que los pasos son siempre muy metódicos, ¿vale? Entonces ese módulo lo que te establece son los distintos workflows que puedes tener dentro de una empresa. Luego el módulo de solución sectorial, que no es exactamente una funcionalidad, son aquellas funcionalidades propias dentro de un determinado sector. Por ejemplo, si tuviéramos que implantar SAP en educación, pues hay un módulo específico del sector de la educación. Si lo quisiéramos poner en un banco, pues hay un módulo específico con todas aquellas actividades que competen dentro del banco, es decir, vamos adaptando y poniendo ese módulo. Luego tenemos en verde pues el módulo comercial, el módulo de materiales y gestión de inventario, que es el MM, el módulo de producción o planificación de la producción, el módulo de calidad, el módulo de mantenimiento, y en amarillo un módulo que en España pues normalmente no se parametrizaba, porque había una empresa en la cual tenía una legislación muy ajustada a la española, pero sin embargo recientemente esa empresa pues, ha finalizado su actividad y ahora se está parametrizando mucho. De hecho el módulo está dentro, ahora mismo son las ofertas del mercado que más se están produciendo, que es el módulo de recursos humanos. Bueno, ¿cómo ha ido cambiando las nuevas tecnologías o la nueva forma de implantar soluciones en la empresa? Pues hemos pasado de los años 80, que teníamos a soluciones a medida, en la cual nos dedicábamos a programar soluciones específicas para cada una de las empresas. Sin embargo, pues fuimos viendo que no era muy rentable para las empresas TIC.
¿De acuerdo? Entonces lo que se fueron es haciendo primero pues paquetes de soluciones y después lo que se llama el Solution World, que es una solución que ya va integrada y que sufre muy pocas variaciones, y esas variaciones lo que se van haciendo, esos reajustes se van parametrizando en cada una de las empresas clientes en donde las vamos estableciendo. ¿Cuál es el mercado del ERP? Pues hay diferentes soluciones, aquí vemos algunas de ellas, como puede ser SAP, ¿vale? Que tiene un buen share ahora mismo dentro del mercado, o soluciones de Oracle, que también es una empresa que en principio tenía un sistema gestor de base de datos, pero ha ido ampliando su oferta con un sistema ERP o sistemas como Microsoft. Bueno, entonces el mercado de todas maneras es un mercado cambiante, pero que como vemos son grandes compañías las que van teniendo pues, la mayoría de ese mercado. También vemos en esta gráfica cómo, de dónde sacan los ingresos, de dónde viene la fuente de ingresos dentro de las soluciones, de los ERP. Vemos que en la pequeña empresa, pues casi todo el coste se lo lleva, o la inversión, se la lleva las licencias y el soporte o servicio. Sin embargo, a medida que la empresa es mayor, como viendo, es como si fuéramos en esa esquina agrandando, como si fuera una goma y fuéramos estirando. Entonces vemos cómo la mayor fuente de ingresos viene por el mantenimiento dentro de esas herramientas. O sea, lo que hemos visto antes, la segunda ola. Vemos también que normalmente existe lo que se llama la arquitectura cliente-servidor. Pues tenemos la solución dentro de un servidor y lo que vamos viendo son clientes o clientes web, que son los navegadores, en donde podemos conectarnos a ese servidor y vamos obteniendo la funcionalidad. Entonces vemos cómo es arquitectura cliente-servidor o arquitectura cliente-servidor web. Luego, en cuanto a los sistemas operativos, a medida que la solución pues, se convierte en una solución más grande, pues nos vamos yendo a sistemas operativos mucho más estables. Aquí vemos qué funcionalidades cubren los ERP. A medida que los ERP, la empresa es más pequeña, tiene muchísima menos funcionalidad. Vemos que casi siempre el ERP cubre finanzas, independientemente de que la empresa sea grande o pequeña, compras, el módulo de comercial. Sin embargo, a medida que la empresa es mayor, pues empezamos a tener módulos, o se empiezan a parametrizar módulos, como vemos allí el módulo de calidad, el módulo de workflow, pues son módulos que dependiendo del tamaño, cuando son grandes empresas, sí que se parametrizan más y que el resto de módulos más básicos que pueda ser, por ejemplo, el módulo financiero. Bueno, me gusta poner esta gráfica porque ahí se ve cómo el mercado ERP era estable, esto es un poquito de historia casi, y el mercado ERP era muy estable hasta que en el año 99 pues, sufre una caída de la cual luego, como podemos ver, se recupera. Esto es debido a la preocupación que hubo con el efecto 2000, que hizo que bajaran mucho las ventas de los sistemas ERP, pero sin embargo luego se recuperó y luego pues realmente se invirtió mucho en ese año previo a lo que se conocía como efecto 2000, se invirtió mucho en intentar suplir los efectos de negativos que podía tener el cambio de siglo. Y aquí ya por último pues podemos ver una gráfica en la que, como se refleja, vemos las distintas soluciones en cuanto a ERPs de integridad de visión y habilidad para ejecutarlo. Entonces vemos cómo SAP es el líder, pero esto quiero recalcarlo muy bien, solo para grandes cuentas, es el líder para grandes cuentas, o sea, es una solución muy por encima de sus competidores, pero para multinacionales. De hecho, las 10 empresas más importantes de Estados Unidos implantan este software y eso es un dato muy significativo teniendo en cuenta que es un software europeo y eso en Estados Unidos pues, es difícil de entrar en el mercado siendo un software europeo. Pero bueno, vemos cómo realmente los competidores, como pueda ser Oracle, como hemos visto antes que está reflejado ahí,
pues van siguiendo a ese líder que pueda ser SAP. Gracias.